La consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas en Colombia, en la cual el gobierno debe garantizar ese derecho para que nuestras comunidades sean consultadas, ya con sus proyectos que afecten directamente o indirectamente a nuestras comunidades. Nosotros como pueblos no estamos sosteniendo el desarrollo de este país, no somos el palo en la rueda al progreso, no, queremos el progreso para nuestra Colombia como tal, pero que nuestras comunidades se garantice la pervivencia, sus usos y costumbres, y lo que más queremos resaltar, que estamos en la defensa del medio ambiente, en la cual queremos que todo proyecto de ley que se vayan a desarrollar en nuestras comunidades se debe garantizar ese derecho, para que así nosotros mirar el qué se puede hacer, cómo se puede trabajar en nuestras comunidades frente al medio ambiente. La consulta previa es importante porque es un derecho fundamental no solo en cabeza de los pueblos indígenas, sino de todos los pueblos étnicamente diferenciados, a través de los cuales se revisa colectivamente y con el pueblo afectado cualquier iniciativa legislativa, administrativa, de megaproyectos, etcétera, que pueda afectar sus derechos fundamentales y humanos y que puedan generar un impacto directo o indirecto en contra del grupo poblacional al cual está consultándose. Es importante además porque implica también un proceso de empoderamiento y de reconocimiento de las autoridades en tratándose de pueblos indígenas, de las autoridades en los territorios y de la gobernanza y el gobierno propio. Todos estos derechos reconocidos internacionalmente a través del convenio 169 de la OIT, a través de estándares internacionales de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de medidas cautelares de la CIDH. Además, también ha sido reconocido este derecho a través de la jurisprudencia amplísima de la Corte Constitucional cuando ha revisado el tema. Los pueblos indígenas somos el 3.4% de la población nacional y ya representamos el 2.2% de las víctimas del país. Esto es reconocido por el Estado colombiano. También los pueblos indígenas en este momento desplegados en todo el territorio nacional estamos afrontando un proceso de extinción física y cultural. Todo este tipo de situaciones y todo este panorama debe ser reconocido por el gobierno para entender que proteger el derecho fundamental a la consulta previa implica proteger la vida misma de los pueblos indígenas y garantizar que Colombia siga contando con más de 102 pueblos indígenas que reconocen la plurietnicidad y multiculturalidad de nuestro país. Uno de los problemas que se han abordado ha sido el comercio justo, pero más allá del comercio justo tiene que ver a cómo se degrada o no las identidades culturales. Cada pueblo tiene derecho a decidir cómo estos símbolos sagrados o cómo esta cosmovisión se va a utilizar, si se puede vender, si no, para empezar. Y si el pueblo decide venderlo, si el pueblo decide que entre a una cuestión global del capitalismo, bueno, ellos tienen que decidir en qué sintonía se debe de hacer, porque resulta que muchas de las empresas, grandes monopolios, lo que hacen es que adaptan por la falta a veces de una propia ley de derechos de autor correcta, no se reconoce la colectividad de los derechos de autor. Sin embargo, también esta es una propia visión occidental, porque no hay unos derechos de autor de los saberes ancestrales, son saberes de la colectividad, no en la misma visión de los derechos de autor particulares que es de un artista o de aquel que crea. Si bien sí son manifestaciones y son creaciones, son de un contexto totalmente diferente. Y descontextualizarnos nos lleva a que la mercantilización pueda ser mucho más fácil y a que incluso los procesos de aculturación puedan ser más grandes, pero que al mismo tiempo degraden o deformen la propia manifestación cultural a tal forma que los pueblos puedan empezarse a perder todas las expresiones inmateriales que tienen. En mi país ha sido lo peor, que ha sido bastante triste, que yo o mis abuelos, mis ancestros, éramos parte del lugar de provincias, parte de serranías. Entonces hubo un lugar donde hubo un conflicto armado. Entonces, como nosotros, mis abuelos curaban con las hierbas medicinales, con la planta y con los sapos, entonces ya cuando de su lugar, de su origen, ellos ya se vinieron a capital de Lima.
Entonces estamos bien desprotegidos en nuestro lugar. Entonces cuando ya han pasado mucho, bastante se han imponido, que nuestras medicinas, los tremendos laboratorios se acapararon, ya nos prohibieron de incluso vender nuestras hierbas medicinales, pero ahora estos últimos, por nuestra madre naturaleza, por el pedido, por el mensaje, hoy se han despertado, todavía que han quedado nuestros abuelos, parte en Collasuyo, en Puno, en Cusco, ya han empezado a abrirse las huacas, ya que el gobierno ya se ha dado cuenta como en el hermano de Bolivia, que ya ha dejado de dejar todas sus creencias, ¿no? Es muy importante porque para que el Estado tenga conocimiento de las necesidades básicas que tienen los pueblos que quieren, los pueblos originarios, que a veces viven marginados, viven olvidados por diferentes gobiernos de turno. Entonces es importante las necesidades, mayormente las necesidades y las costumbres para que no se pueda perder a través de los tiempos. Necesario también es preguntar sus necesidades, sus inquietudes o de repente sus costumbres mayormente, para que no sean tergiversados ni tampoco sean olvidados. Y para eso es muy importante las consultas previas. Y no solamente para eso, sino el modo de educación, el modo de pensar. Es diferente de repente ahora que la tecnología nos está invadiendo, ellos todavía quieren mantener esa costumbre. Bueno, tiene que ver esta parte con que la consulta se haga de acuerdo a las normas y a los estándares del convenio de 169 y que aparte de eso pueda haber una aportación del cómo va a ser la consulta previa desde la propia cosmovisión, porque resulta que cuando hablamos, por ejemplo, de que la consulta debe de ser en su idioma, en su lengua, hay idiomas que no se pueden escribir o que la propia concepción de las palabras no es la misma y se pueden entender y poderlos interpretar de diferentes formas. Entonces, creo que la ley de consulta, según el convenio de la ley 169, del convenio 169, es muy importante que se pueda realizar, pero se tiene que llegar a lo local, se tiene que apropiar realmente y convertirla en un mecanismo de la comunidad. Ahora, también otro tema de la consulta es, más allá de que me consultaron, es cómo podemos hacer que esos resultados que ejercen de la consulta se puedan cumplir, porque si bien es cierto que la consulta te dice si el pueblo está o no de acuerdo, tiene implicaciones mucho más grandes. Si el pueblo no está de acuerdo, pero si el trabajo que se va a hacer es a través de una concesión, bueno, no se va a tomar en cuenta. Entonces creo que es importante entender que la consulta es un mecanismo, pero que lo importante es que se respeten los resultados de las consultas y que las consultas sean integrales, sean de acuerdo con todas las comunidades en sus respectivas cosmovisiones, de acuerdo con los saberes ancestrales. Y esto es, por ejemplo, el ir con el cabildo, ir con los mayores y generar todo el proceso según el derecho propio de las comunidades y no llegar a imponer una consulta, porque estas consultas también pueden ser un arma de doble filo. Si se hacen bien, pueden arrojar resultados que pueden ser interpretados para uno o para otro fin, depende de qué lado esté, y es una herramienta que se tiene que utilizar con mucho cuidado. Cada pueblo tiene un ejercicio propio desde sus raíces, desde sus leyes de origen, de consultar cada decisión al interior de sus comunidades. Decisiones que afectan, sean los individuos, sean las familias, sean el territorio, sean la armonía territorial o espiritual que cada pueblo indígena tenga o maneje dentro de su ámbito territorial. A ver, la consulta previa en tema cultural para los pueblos indígenas está definido como un tema de buen vivir, de tranquilidad, de armonía con su territorio, y que todo lo que afecte ese buen vivir, el otro, en este caso el Estado, tiene que consultar, pero para nosotros culturalmente hay un relacionamiento entre el hombre con la naturaleza, con los recursos propios, para que todo lo que está a nuestro alrededor sea una tranquilidad, un bienestar, y que la madre naturaleza o la madre tierra sea respetada
por todo para que ese buen vivir en verdad sea esa armonía que nuestros mayores siempre han dicho, que quiere decir que viva tranquilo en su territorio. Pero lastimosamente vemos que a la fecha para las instituciones la consulta previa no es un derecho para las comunidades indígenas, sino que es un protocolo, un requisito a cumplir. ¿Y por qué hacemos esta reflexión? La hacemos en la medida en que han habido muchos acuerdos que a la fecha no se han cumplido, plazos que se han vencido y las instituciones dilatan las soluciones y los avances de los diferentes procesos, aduciendo que no tienen recursos o que se han implementado, pero bajo los cánones institucionales, no bajo las solicitudes y mandatos de las comunidades indígenas. Hemos escuchado que el gobierno nacional, a través del proyecto de ley, de una propuesta que presentó el expresidente Vargas Lleras, el cual fue ministro del Interior en los años anteriores del gobierno, presentó un proyecto de ley para la reforma de la consulta previa. Creemos que es una iniciativa que verdaderamente viola todos los derechos y principios fundamentales sobre el tema de la consulta previa, con el tema de participación, limitando los procesos y los derechos, limitando también el tema de la constitucionalidad frente al tema de la participación en materia de tiempo, ¿cierto? Creemos que este proceso de ley que se va a discutir en el Congreso de la República va a violar rotundamente los derechos de los pueblos indígenas en materia territorial. Hemos venido haciendo en el orden nacional las diferentes consultas. Hemos consultado 2 planes de desarrollo, 2010-2014, 2014-2018, y esperamos que en este también sea una experiencia muy buena para nuestros pueblos y también para el gobierno actual, para que se dé cuenta que no es que estamos sosteniendo el progreso de este país. En Nariño como tal se ha realizado la consulta previa frente al aeropuerto de San Luis, en el municipio de Aldana, en la cual es una experiencia exitosa. Ahí está trabajando el aeropuerto, se amplió y de igual manera nos ha servido a nosotros como indígenas también. Entonces no digamos que la consulta previa es un obstáculo en Colombia. Estoy aquí por la defensa de los pueblos originarios y la consulta se respeta. La consulta se respeta. Y la consulta se respeta. Por la defensa de los territorios indígenas y los derechos territoriales, la consulta se respeta. Exijo de que la consulta previa se respeta. La consulta se respeta. Y la consulta se respeta.